Hola, hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy continuamos con nuestra quinta clase que viene a ser Triángulos 2. En este caso vamos a ver líneas y puntos notables. Oye, profito, pero estos temas son, esta clase son dos temas en uno, claro, porque, bueno, según el archivo con el que estamos trabajando, que justamente lo puedes descargar en la descripción de este video, tenemos la unidad 5, ¿no? Que vendría a ser, juntado dos temas, que vendría a ser el tema de líneas notables y puntos notables. Esta clase va a estar un poco heavy porque vamos a ver dos temas en uno, y usualmente estos temas se suelen ver por separados, ¿no? Incluso el tema de puntos notables se suele ver después de lo que es congruencia y circunferencias. Entonces, vaya, agárrate el cerebro porque esta clase va a estar heavy. Entonces, ya para empezar esta clase, vamos a definir lo que son líneas y puntos notables. Y justamente hay una relación entre estos dos temas, ¿no? Porque líneas notables trata de trazar segmentos notables, pues segmentos notables, y el puntos notables nace a partir de líneas notables, es decir, de la intersección de estas líneas notables nace el temita de puntos notables. Ya está, mira, primero vamos a ver líneas notables asociadas a un triángulo, ya, pero en este caso, mira, todo esto de aquí, todo esto de aquí que ves en toda esa parte de aquí son líneas notables. Y todo lo que está acá de abajito son los famosos puntos notables. Vamos a ver, nuestra primera línea notable vendría a ser la alturita. Profito, la alturita existe en todo triángulo. Supongamos, mira, en este caso tenemos un triangulito, yo lo voy a remarcar de colorcito verde. Aquí tenemos este triangulito, un triangulito cualquiera, ¿no? Un triangulito cualquiera. Este triangulito obviamente va a tener alturas. Mira, esta alturita va a ser una de sus alturas para el triángulo. Esto vendría a ser una altura interior, ¿sí o no? Y acá también va a tener una altura exterior, que vendría a ser esa parte de ahí. Entonces, mira, fíjate, esta parte de aquí vendría a representar una altura interior y esta parte de aquí vendría a representar una altura exterior. Hay una particularidad en esta línea notable, que las líneas notables de altura siempre tienen que ser ortogonales al lado con el cual están intersectando. Es decir, esta línea notable, esta altura interna del triángulo tiene que formar 90 grados con el lado del triángulo. De igual forma de aquí, esta altura exterior tiene que formar 90 grados con la proyección de la base del triángulo. Ya está, pero a partir de esta línea notable, nace el famoso punto notable llamado ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? Ya, pues mira, analiza, ¿qué es orto? Orto viene de ortogonales, ¿sí o no? Orto, ¿qué es una línea ortogonal? Una línea ortogonal es aquel que forma 90 grados. Entonces ya pues ortocentro viene de líneas ortogonales, es decir, tenemos un triángulo acá, mira, tenemos un triángulo cualquiera acá, un triángulo cualquiera, y a través de ese triángulo cualquiera nosotros vamos a trazar alturitas, porque por ejemplo, mira, yo tengo acá una alturita acá, una alturita H, más o menos así, una alturita H, y aquí también tengo otra alturita H. Estas alturitas siempre van a formar 90 grados, ¿sí? ¿No? Y ahí está representado geométricamente 90 grados, y hasta ahí tenemos otra alturita. Ahora, obviamente en este tipo de puntos notables, este punto H, aquí le voy a poner un puntito, esa parte de ahí se le denomina ortocentro. Y hay una propiedad también acá, cuando tenemos ortocentros hay una propiedad que tienes que saber. Este angulito, digamos acá se forma un angulito alfa, es igual a este angulito alfa, ya está. De igual forma aquí, entre estas dos líneas ortogonales, digamos, este angulito vale, digamos, teta, y hasta teta. Ese teta va a ser igual a este angulito teta, mira, ahí está. Tú esto ya te vas a dar cuenta con la práctica, ya, aunque no son tan importantes, pero bueno, ya ahí está para poder rellenar la teoría. H es el punto ortocentro. De igual forma aquí también tenemos un triángulo, ¿no? Un triángulo, digamos, por aquí tenemos un triángulo, ya está. Ahí tenemos un triángulo cualquiera. Este triángulo tiene alturitas, obviamente. Tenemos aquí una alturita que forma 90 grados. Tenemos aquí esta alturita que podemos proyectarlo hasta aquí, que con este ladito forma 90 grados, ¿sí o no? Aquí también tenemos otra alturita y ahí formando algunas proyecciones, acá vamos a determinar que H es el punto que vendría a determinar el punto notable ortocentro, ¿sí o no? Vendría a ser H el ortocentro. De igual forma aquí, mira, en este triangulito ya triángulo rectángulo, mira, si te das cuenta de acá, si otras, a ver, de ahí voy a remarcarlo. Tenemos un triángulo rectángulo, más o menos toda esa parte de ahí. En ese triángulo rectángulo, tú te das cuenta, toda esa parte de ahí es altura, ¿sí o no? Es una altura para el triángulo. Toda esa parte de aquí también es altura para el triángulo. Y esta parte de aquí también es altura. Entonces H vendría a ser el ortocentro. Y hay una propiedad más que tienes que manejar en este punto notable llamado ortocentro. Digamos, tenemos una figura más o menos formada que se forma a partir de líneas ortogonales. Tenemos un triángulo que se forma de esta manera, como un boomerang, como un boomerang. Y justamente hay una propiedad que te dice que este angulito X más este angulito alfa va a ser igual a 180, justo lo que está remarcado aquí, ¿no? En cuadrito. Hasta esa propiedad tienes que manejar en el ortocentro. Pasemos a la segunda línea notable, que vendría a ser la mediana. La mediana, ¿qué es la mediana? La mediana es aquel que divide a un triángulo en dos partes iguales, y uno medio de mediana, ya está. Mira, lo que tenemos aquí, ¿no? Este segmento ya este es floro. Geométricamente, nosotros tendríamos un triángulo, aquí tenemos un triángulo ABC,
Y la mediana viene a ser esto. La mediana, esto sería una mediana que divide a este lado a este lado del triángulo en dos partes iguales. Por eso, mira, se le ha colocado aquí puntito y puntito. Es que eso quiere decir que estas dos líneas, cada puntito tienen las mismas dimensiones, ¿no? Y a partir de esta mediana, de esta línea notable mediana, nace el famoso punto notable llamado baricentro. El baricentro nace a partir de varias medianas, en este caso de la mediana que parte de cada vértice, ¿sí o no?, del triángulo. Entonces, mira, aquí tendríamos una mediana, aquí tendríamos otra mediana y aquí tendríamos otra mediana, ¿sí o no? Obviamente esto tú ya lo sabes, la mediana como parte a lados en partes iguales, entonces simplemente, voy a borrar esto, simplemente esto también, esto valdría lo mismo, ¿sí o no? Estas dos distancias valdrían lo mismo. De igual forma aquí, este puntito valdría, sería igual con este puntito, de igual forma aquí, ¿no? Y el punto de intersección G viene a ser igual al baricentro. Y hay una propiedad también que tienes que manejar en el caso del baricentro. Tienes que saber que, digamos, si esto es L, esto va a ser dos veces L. Digamos, si esto va a ser, digamos, N, esto va a ser dos veces N. Y digamos, si esto va a ser K, esto de aquí va a ser dos veces K. Justamente lo que está representado aquí, ¿no? Lo que dice teorema. Esta parte de aquí lo vamos a resaltar, teorema. Ya, esa parte de ahí. Tienes que saber esa parte de ahí. En el caso es una propiedad que te puede servir, ¿no? En el caso para resolver preguntas de cuando te piden cuando te dicen que tal punto es el baricentro, ¿no? Y hay también una propiedad, por ejemplo, te pedirían, digamos, calcular el baricentro del triángulo. ¿Cómo calculas el baricentro? Eso ya se hace en geometría analítica. El baricentro simplemente es el centroide, el centro de gravedad del triángulo, de cualquier figura, ¿no? Eso simplemente es el baricentro, el centroide o el centro de gravedad. Bueno, tenemos la tercera línea notable. La tercera línea notable viene a ser la bisectriz. La bisectriz simplemente viene a ser ya lo que hemos llevado pues, en la segunda clase, creo, de geometría bisectriz. ¿Qué hace? Lo que hace la bisectriz es dividir a un ángulo en dos partes iguales, ¿sí o no? Entonces, vamos a tener dos tipos de bisectrices. Yo voy a remarcar aquí mi triangulito. Tenemos un triangulito A, ahí tenemos A, B y C. Ahí tenemos el triangulito ABC. Yo de aquí, mira, yo tengo aquí una bisectriz interior. Lo que hace, ya te dije, la bisectriz es partir al angulito en dos partes iguales, pues aquí está alfa, alfa. Y aquí tendríamos una bisectriz exterior. Lo que hace también esta bisectriz exterior es partir al angulito en dos partes iguales. Por eso aquí tenemos beta, beta. Ya está. Entonces, a partir de esta línea notable llamada bisectriz, se va a formar el punto notable llamado incentro. El incentro simplemente es la intersección de las tres bisectrices de cada triángulo. ¿Sí o no? Mira, aquí tenemos una bisectriz desde que nace desde el vértice A hasta ahí. Bueno, esto se proyecta hasta más allá, pero tú te vas a dar cuenta que la intersección de las tres ya simplemente va a ser hasta esa parte de ahí, ¿no? Ya tenemos esas tres líneas de verde, vendría a ser la bisectriz. Y justo el puntito medio vendría a ser el incentro, ya está. Y también tenemos estas proyecciones ortogonales, ¿no? Bueno, pero lo que tienes que saber es que el incentro simplemente se forma a través de bisectrices, es decir, de angulitos, ¿no? Obviamente esta bisectriz va a partir a los angulitos en dos partes iguales, ya está. La tercera línea, la cuarta línea notable vendría a ser la mediatriz. ¿La mediatriz qué es? La mediatriz va a nacer más que todo en triángulos, pero en triángulos más o menos que no tienen casi la forma de isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles. Digamos aquí que aquí tenemos un triángulo cualquiera, y un triángulo que está más o menos inclinado a un lado, ¿no? La mediatriz lo que va a hacer es una línea cualquiera que parte a un lado del triángulo en dos partes iguales. Mira, si te das cuenta, esta parte de aquí es puntito y esta parte es puntito. Entonces, la mediatriz lo que hace es partir a un lado del triángulo en partes iguales. Ya, y a partir de esta línea notable nace el punto notable llamado circuncentro. En el circuncentro, eso ya se ve más detallado. Bueno, tendríamos que ver más detallado así, desarrollado el tema, este tema por capítulos, ¿no? Líneas notables y puntos notables. El circuncentro usualmente se suele ver en circunferencias, por eso su nombre es de circunferencia, ¿no? Bueno, lo que vendría a ser aquí, o vendría a ser el circuncentro, que representaría, por este caso, el origen de la circunferencia, y esto vendría a ser de igual forma, ¿no? Aquí lo que estamos viendo aquí, esta línea de aquí parte a este lado del triángulo en dos partes iguales, de igual forma, esta línea de aquí parte a este lado del triángulo en dos partes iguales, lo que se está viendo, ¿no? De igual forma, aquí esta línea de aquí parte a la base de este triángulo en dos partes iguales, y la intersección de esas líneas viene a formar el circuncentro. Hay una propiedad en circuncentro. Cuando tengas esta figura más o menos como el boomerang, no se ve tan bien, ¿no? Más o menos como el boomerang, vas a tener una propiedad. La propiedad te dice si te dicen que O es circuncentro, simplemente tú vas a tener la propiedad de que X es igual a dos veces este angulito alfa. Aquí lo tenemos representado, ¿no? Lo voy a remarcar, a ver. Aquí tenemos X es igual a dos veces el valorcito de alfa.
Pasemos a la siguiente pizarra de teoría. Bueno, y la quinta línea notable que tenemos viene a ser la seviana. La seviana, bueno, es la línea, cualquier línea que nace desde un vértice a un lado del triángulo y choca al otro lado del triángulo. Tenemos dos tipos de seviana, seviana interior y seviana exterior. Digamos, tenemos acá un triangulito ABC, ¿no? Un triangulito ABC cualquiera, y entonces la seviana, esta parte vendría a ser una seviana interior, y esta parte de aquí vendría a ser una seviana exterior. Bueno, ya lo que dije, ¿no? La seviana hay dos tipos de seviana, seviana interior y seviana exterior. A través de esta línea notable nace el punto notable llamado sebacentro. Esos nombres se le ha colocado a estas líneas y puntos notables en honor al matemático Seba, ¿no? En honor al matemático Seba. El sebacentro es el punto C, que vendría a ser la intersección de las sevianas. Bueno, y ese es el punto, aquí nos dice C, es el punto sebacentro o punto seviano, ¿no? Y eso vendría a ser las líneas notables y puntos notables. Ahora vamos a ver propiedades con líneas notables. Bueno, esto sí lo tienes que tener apuntado, ¿ah? Eso sí, ya tienes que mandarlo directo al cerebro, porque esto es lo que vas a ver en los ejercicios. Mira, tenemos primera propiedad, ángulos formados por dos bisectrices interiores. Mira, tenemos un triangulito cualquiera, ya lo que estás viendo, el triángulo grande. En este triángulo, mira, si te das cuenta, esta línea viene a ser una bisectriz. Mira, acá tenemos alfa, alfa. Y esta línea de aquí también viene a ser una bisectriz, beta, beta. Entonces, vendría a ser esto un ángulo formado a través de dos bisectrices interiores. La propiedad que se maneja aquí es que este angulito X, el angulito X que se forma a través de la intersección de esas dos bisectrices, va a ser igual a 90 más A medios. ¿Pero quién es A? A simplemente viene a ser este angulito de aquí, A medios. Ya está. Esa sería tu primera propiedad. La segunda propiedad es la intersección de dos bisectrices exteriores. Mira, tienes un triángulo cualquiera y aquí se ha formado una línea y aquí tengo otra línea. Y estas dos líneas son bisectrices de este triángulo, sino de la parte de abajo del triángulo, porque es alfa y esto es beta y beta. Y el angulito que se forma a través de la intersección de esas dos bisectrices viene a ser simplemente esa parte de ahí que vendría a ser x. Y para calcular ese x simplemente es 90 grados menos a medios. A medios simplemente vendría a aparecer de esta parte de aquí, ¿no? Del ángulo interior de este triángulo de arriba. Y simplemente eso tendrías que aplicar para calcular el angulito x que vendría a ser formado por las dos bisectrices exteriores. Y mira acá, esta propiedad también es recontra conocida, ángulo formado por la bisectriz interior y una bisectriz exterior. Mira, acá esta línea de aquí se ha formado a través de dos bisectrices interiores. Mira, acá tenemos una bisectriz que es alfa, alfa, y entonces a través de la intersección con esta bisectriz exterior del triángulo, que es beta, beta, se ha formado este angulito X. Y hay una propiedad para este caso, ¿no? Para calcular el valorcito de X. ¿Cómo calculo el valorcito de X? El valorcito de X simplemente viene a ser igual a medios. A que vendría a ser esta parte de aquí, ¿no? Y simplemente si tú quieres calcular el A, simplemente vendría a ser dos veces el angulito de esto, ¿sí o no? Simplemente sería jugar aquí con operaciones matemáticas. Y este punto vendría a ser el excentro. El excentro viene a ser la intersección de tres bisectrices, en este caso, y una bisectriz que van a ser por ahí, ¿no? Pero eso ya sería flor, ya. Ya, la cuarta propiedad en este caso ya se forma un angulito X a través de varias bisectrices, mira, si te das cuenta. ¿Y cómo calculo ese angulito X? Ese angulito X simplemente se calcula 45 grados menos A medios, A que vendría a ser esta parte de aquí, ¿no? Bueno, esta propiedad no se suele usar mucho en la resolución de problemas, pero ahí ya está, ¿no? Y tenemos esta otra propiedad que también, esta propiedad sí, más bien sí se suele usar, que vendría a ser más o menos una mariposa compuesta, ¿no? Y para este caso, este X que se forma a través digamos, de la mariposa, de su bisectriz, de las dos aletas de abajo de la mariposa, se forma, de la intersección de esas dos bisectrices, se forma un angulito X. ¿Cómo calculo ese angulito X? Ese angulito X simplemente se calcula del promedio de las dos aletas de arriba. Mira, ahí tenemos uno y ahí tenemos otro. El promedio de esas dos aletas. A más B entre 2. Ya está. Y la sexta propiedad que tenemos aquí como dos boomerangs, ¿no? Dos boomerangs. Y tenemos aquí X que se forma a través de la intersección de dos bisectrices interiores en este caso, del boomerang. ¿Cómo calculo ese X que se forma a través de la intersección de esas dos bisectrices del boomerang? Simplemente calculo usando el promedio de esas, bueno, en este caso el promedio de los ángulos que vendría a ser A más B, ¿no? A más B entre 2. Ya simplemente vendría a ser el promedio, para calcular este angulito, el promedio de esos dos ángulos, ¿no? Y tenemos por último la séptima propiedad que vendría a ser el ángulo formado por alturas de una bisectriz interior. La bisectriz interior, mira, y aquí tenemos una bisectriz, esta es una bisectriz. Acá tenemos un ángulo, digamos, alfa y aquí tenemos otro ángulo alfa. Y aquí tenemos una altura, una altura. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo que se forma a través de la altura con la bisectriz del triángulo? Simplemente se calcula, pues ya tenemos aquí, se calcula en este caso ya sería A menos beta, ¿no? Alfa menos beta, pero esto dividido entre 2. A que vendría a ser un ángulo del triángulo y B que vendría a ser, bueno, tendría que ser esta parte de aquí, ¿no?
Y esto vendría a ser la formulita para calcular el angulito X que se forma a través de la altura de un triángulo y la bisectriz interior. Ahora sí, pasemos a la resolución de ejercicios. Listo, pasemos ahora sí a lo que nos gusta, la resolución de ejercicios. Bueno, en este caso, si tú te habrás dado cuenta al revisar el material con el cual estamos trabajando, que por cierto te dejo ahí el link debajo aquí en la descripción de este video, te invito a que revises, en ahí estamos publicando todas las pizarras, es decir, estas pizarras de la resolución de ejercicios y además el material con el cual estamos trabajando. Mira, en el material que estamos trabajando te habrás dado cuenta que los ejercicios más están abocados a lo que son puntos notables y no tenemos más o menos ejercicios ampliados sobre lo que es líneas notables. Entonces, lo que yo te estoy poniendo acá son algunos ejercicios de líneas notables para poder más o menos afianzar los conocimientos de líneas, las propiedades de líneas notables más que todo, ¿no? Las propiedades de líneas notables y para que así desarrolles el tema de puntos notables sin ninguna dificultad. Bueno, acá tenemos ejercicios de líneas notables. Mira, empecemos con la pregunta, con esta pregunta. Nos piden calcular x en esta figura. Y ahí yo te había dicho que tenemos una propiedad, ¿no? Cuando tenemos bisectrices que se forman, bueno, el ángulo que se forma a través de bisectrices exteriores. Ahí tenemos bisectriz exterior, mira. Ahí más o menos ahí tenemos un ángulo beta, beta y aquí tenemos alfa, alfa. Este angulito x se forma a través de bisectrices exteriores. Ya está. ¿Cuál era la formulita? La formulita simplemente era que el angulito X era igual a 90 grados, pero eso restado el angulito que tenemos aquí, que sería 40, pero ese 40 dividido entre 2, ¿sí o no? Dividido entre 2. Y entonces ya, pues con eso ya tienes tu respuesta. X vendría a ser igual a 90 menos 40 entre 2, ¿cuánto es? Eso simplemente es 20, ¿sí o no? 90 menos 20. Y entonces X, ¿cuánto es? X 90 menos 20, ¿cuánto es eso? 90 menos 20, eso es 70. Entonces ya tienes tu X. X vendría a ser para ti 70 graditos. Y esto vendría a ser tu respuesta, casi tú lo vamos a poner ya. Respuesta vendría a ser 70 graditos. Y ya está. Esta vendría a ser la solución. La segunda pregunta nos piden calcular, nos dicen la figura, calcular el valorcito de X. Ya, y esto, mira, esto es esta figurita que se forma a través de dos líneas. Esta línea notable que vendría a ser una bisectriz exterior y esta línea notable que vendría a ser una bisectriz interior. Y ese puntito se le conoce como el excentro, ¿no? El excentro. Pero el excentro vendría a ser a través de las tres bisectrices. Aquí va a aparecer una bisectriz que también en este caso XX va a ser al otro lado, ¿no? Pero esa línea no la vamos a tomar en cuenta. En este caso tenemos esta figura en particular. Bueno, en este caso nosotros ya sabíamos cuál es la propiedad, que este 20 se forma a través de que le dividimos a este ángulo entre 2, ¿sí o no? Entonces ya, pues aplicando la propiedad tendríamos X entre 2 y esto es igual a 20. Entonces ya, pues de aquí ya está fácil. Entonces por aquí vamos a decir que X va a ser igual, este 2 lo pasamos a multiplicar, entonces X simplemente vendría a ser igual a 40 grados, ¿sí o no? Esa vendría a ser tu respuesta. Aquí sí te vamos a poner respuesta 40 graditos. Ya está, mira, al ojo, geometrías al ojorímetro nada más. Ok, en la siguiente pregunta nos dice calcular el valor de X en la figura. Mira, si te das cuenta, esta figura es un boomerang, pero un boomerang el cual el ángulo X está formado por dos bisectrices interiores del boomerang. Bueno, en este caso simplemente aplicamos la propiedad que habíamos visto en la anterior pizarra. Mira, si tú te das cuenta en esta parte de aquí, habíamos visto esta propiedad. Esta propiedad nos dice que el ángulo X simplemente es igual al promedio entre el ángulo A más B y esto dividido entre 2. Entonces simplemente aplicamos esa propiedad. Aplicando la propiedad tendríamos que el ángulo X vendría a ser igual a 130, que es el ángulo exterior, más 80 y esto dividido entre 2, ¿sí o no? Dividido entre 2. Entonces esto nos da igual a 130 más 80, ¿cuánto es? Eso viene a ser 210, ¿no? 210 dividido entre 2. Y 210 dividido entre 2, eso simplemente me va a dar 105, ¿no? 105. Por lo tanto, nosotros decimos que el valorcito de X viene a ser igual a 105, ¿no? 105 grados sexagesimales. Eso vendría a ser nuestra respuesta para esta pregunta. Pasemos a la siguiente pizarra. Listo, en esta pizarra tenemos otra pregunta que en este caso nos pide calcular X del siguiente gráfico, ¿no? Tenemos un gráfico más o menos un triangulito, ya, pero en este triangulito, mira, esa es la misma historia, porque mira, si tú completas acá el ángulo llano, y tenemos aquí 80, nosotros sabemos que un ángulo llano mide 180 grados, ¿no? Entonces ya este angulito ya lo podemos deducir, este angulito vale simplemente 100 grados, porque tiene que ser 80 grados, pero entonces ya mira, este X pasaría a este lado por la propiedad de opuestos por el vértice. Entonces ya mira, si tú te das cuenta en esta parte de aquí, mira, en esta parte de aquí, esta línea con esta línea, ¿qué son? Son bisectrices interiores, ¿sí o no? Porque son alfa, alfa y aquí tenemos W, W. Entonces son bisectrices interiores. Como el ángulo se forma a través de bisectrices interiores, entonces ya nosotros podemos aplicar la formulita, pues la formulita que nos dice que X viene a ser igual a 90, pero ese 90 le sumamos el angulito que está arriba, pero dividido entre 2. En este caso vendría a ser 100 dividido entre 2, ¿sí o no? Entonces ya X vendría a ser igual a 90 más 100 entre 2, que vendría a ser 50.
Entonces ya pues el valorcito de x vendría a ser simplemente ¿cuánto? 90 más 50, eso es 140. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en este caso, ¿no? 140 graditos. Ahí lo voy a colocar, 140 graditos. Bueno, la siguiente pregunta nos piden calcular el valorcito de x. Bueno, en este caso vendría a ser la misma historia, ¿no? Porque mira, este angulito se forma a través de dos bisectrices interiores. Entonces sería la misma historia. Sería 5x, aquí sí te voy a colocar 5x, vendría a ser igual a 90. Estamos aplicando simplemente la propiedad. 90 más, en este caso vendría a ser 2x, pero esto dividido entre 2, ¿sí o no? Entonces ya simplemente en este caso ese 2 con ese 2 se van, ese 2 con ese 2 se cancelan, entonces simplemente me quedaría, ese x lo paso a restar, me quedaría 5x menos x y esto igual a 90. Entonces 5x menos x, eso simplemente viene a ser 4x igualado a 90 y hasta 90. ¿Cuánto eso vendría a ser? Más o menos lo vamos a dejar que x es igual a, aquí saco mitad, que vendría a ser 2 mitad, que vendría a ser 45, ¿no? 45 medios. A ver, aquí sería 45 medios. Ahí está, 45 medios. Eso vendría a ser el valorcito de x, ¿no? Si no me equivoco, 45 medio grados en este caso. Pero eso vamos a verificar, está bien, 5x vendría a ser a 90 más, en este caso vendría a ser 2x medios, está bien, ¿no? X, ese sería 4x igual a 90, sí, sí, está bien. Ahora, la tercera pregunta, esta tercera pregunta es extraída de un cuadernillo del César Vallejo. En esta pregunta nos dice calcular beta si los ángulos ABC y AS tienen las mismas medidas. Nos está diciendo que los ángulos ABC, que vendría a ser este angulito, el primero que vendría a ser esto, ABC, le vamos a poner un angulito, a ver, digamos, X, ¿ya? X, le vamos a poner un angulito X, es igual a la medida del ángulo AEC, que vendría a ser toda esta parte AEC, que vendría a ser esta parte de aquí, no, X también, ya está. Y nos dice que tienen las mismas medidas, nos piden calcular beta. Mira, fíjate, fíjate, esta parte de aquí se forma, ese angulito de ahí, beta, ¿a través de qué línea se forma? Beta se forma a través de dos líneas, de dos bisectrices, ¿sí? Una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces nosotros sí tenemos una propiedad para calcular beta. Acá al sitio le vamos a poner beta, para nosotros simplemente vendría a ser a ese x, ese angulito x, pero eso dividido entre 2, ¿sí o no? Eso vendría a ser nuestra primera ecuación, así le vamos a poner ecuación 1. Ya está, pero acá sí nosotros tenemos también que aplicar otra propiedad. Porque mira, si tú te das cuenta, esta parte de aquí, este W se puede trasladar aquí por opuestos por el vértice. De igual forma, ese W se puede trasladar más o menos, vamos a proyectar esto aquí por opuestos por el vértice, ¿sí o no? Entonces ya este angulito X se formaría a través de dos bisectrices exteriores, como te estarías dando cuenta. Como se forma a través de dos bisectrices exteriores, nosotros ya tenemos una propiedad, que ese X, acá sí se lo vamos a poner, que ese X, a ver, que ese X de abajo vendría a ser igual a 90, pero ese 90 le restamos el ángulo de arriba, que vendría a ser esto de aquí también X, entonces vendría a ser menos X medios, ¿sí o no? Entonces ya pues X menos X, bueno, este menos lo pasamos al otro lado como más, X medios es igual a, en este caso vendría a ser 90, ¿sí o no? Entonces aplicando aquí ese 2 vendría a ser 2x más x, que vendría a ser 3x entre 2, ¿no? 3x entre 2 vendría a ser igual a 90. Y entonces ese 2 lo paso a multiplicar, entonces vamos a tener aquí, tendríamos que 3x vendría a ser igual a 90 por 2, que vendría a ser 180. Entonces ya podemos determinar nuestro valorcito de x. X vendría a ser igual a 60, ¿sí o no? X vendría a ser igual a 60 grados. Y ya tenemos el valorcito de x. Pero a nosotros nos pide calcular beta, entonces beta, que si vamos a calcular, entonces beta vendría a ser igual a x medios, de aquí, de la ecuación 1, x medios, pero x viene a ser 60, entonces vendría a ser 60 medios. Y eso viene a ser igual a, ¿cuánto? 60 medios vendría a ser 30 grados, ¿sí o no? Y eso vendría a ser nuestra respuesta, 30. La clave en este caso ya tenemos clave, vendría a ser la C del Jumpiras. Pasemos a la siguiente pizarra. Bueno, ya, empezando en este caso ya las preguntas de lo que son puntos notables. Tenemos la pregunta número uno. Nos dice, en la figura calcula el valorcito de x si o es circuncentro. Nosotros sabemos que en circuncentros tenemos una propiedad. Si trazamos de acá el otro lado del circuncentro, entonces tendríamos la propiedad de que este ladito vale bolita y entonces este ladito también tiene que valer bolita. Entonces, como en este caso ya se formaría un triángulo isósceles, esto también valdría x, ¿sí? ¿No? Eso valdría x. Y nosotros ya podemos calcular este valorcito, digamos, le pongamos un angulito alfa. Podemos calcular ese angulito alfa. Alfa nosotros sabemos que es igual en el caso del circuncentro, yo te había mencionado una propiedad de que ese alfa es igual al duplo de lo que está aquí, que vendría en este caso 8x. En este caso entonces colocamos dos veces el angulito 8x. Entonces simplemente alfa en este caso vendría a ser para nosotros igual a 8 por 2, que vendría a ser 16x. Y hasta reemplazamos esto, pues alfa vendría a ser 16x. Ahí lo colocamos 16x y eso va a ser igual a 16 X. Entonces, ya en ese triángulo simplemente nosotros tendríamos que aplicar la propiedad de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto es? La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180. Entonces, esos 16x más x vendría a ser 18x. Aquí sí, entonces lo voy a colocar 18x, vendría a ser igual a 180. Y entonces de ahí ya sale x, pues. De ahí x, ¿cuánto me sale? X es igual a ¿cuánto? 10 grados, ¿no? 10 grados.
Y esa vendría a ser nuestra respuesta. La clave en este caso vendría a ser la A de avioneta. Pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice en la figura, calcule X, si H es ortocentro, en este caso de esta figura. Bueno, yo te había dicho, mira, en este caso es el ojo, porque el ortocentro, ¿qué es lo que hace? El ortocentro es lo que hace es dividir al otro lado o cortar al otro lado del triángulo, pero en un ángulo perpendicular, es decir, 90 grados. Entonces ya en este caso ya, mira, tendríamos un triangulito. En este caso ya vendría a ser un triángulo rectángulo, sino el triángulo que estoy sombreando de color amarillo. Ese triangulito de color amarillo vendría a ser un ángulo, un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros ya tenemos una propiedad, pues, si esto es 90, entonces estos dos ángulos tendrían que sumar ¿cuánto? Esos dos ángulos también tendrían que sumar 90, sino para que se cumpla la propiedad. Entonces aquí vamos a colocar, a ver, 6x más, en este caso vendría a ser el otro 3x, tendría que sumar ¿cuánto? Tendría que sumar 90. Y entonces ahí vendría a ser 9x, ¿no? 9x vendría a ser igual a 90. Y entonces el valorcito de x, ¿cuánto es? Pues el valorcito de x simplemente vendría a ser igual a 10 grados. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en este caso. La clave vendría a ser la E de enano. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice calcular el valorcito de x y es incentro. Ya nosotros sabíamos, el incentro, ¿a través de qué línea se forma? El incentro se forma a través de líneas notables llamadas baricentros, ¿sí o no? Eso sería, bueno, no sería baricentro, sería bisectrices, bisectrices interiores. En este caso, esto vendría a ser una bisectriz del incentro y esto vendría a ser otra bisectriz, llamémoslo teta. Y eso también vendría a ser teta, ¿sí o no? Y de igual forma aquí, pero en este caso no sería necesario. Bueno, y como nosotros ya tenemos todo este angulito que se forma a través de la intersección de dos bisectrices interiores, entonces simplemente nosotros teníamos una propiedad, que ese angulito, llamémosle, digamos, un ángulo, no le vamos a llamar alfa, alfa prima, ya, alfa prima, nosotros sabemos por propiedad que alfa prima viene a ser igual a ¿qué? Alfa prima viene a ser igual a 90 más el ángulo de arriba, digamos, llamémosla A dividido entre 2. Entonces aplicamos simplemente esa propiedad. En este caso, alfa prima, para nosotros, ¿a qué sería igual? Alfa prima, que si se lo voy a colocar alfa prima, vendría a ser igual a este angulito recto que vendría a ser 90 y el angulito de aquí que vendría a ser x, 90 más x. Ya está, entonces simplemente aplicamos eso. En este caso vendría a ser 90 más x y esto lo igualamos según la propiedad que vendría a ser 90 pero más el ángulo de arriba, que vendría a ser 40 dividido entre 2. Aquí sería 40 dividido entre 2. Y si te das cuenta, 90 con 90 se van, entonces x simplemente me va a quedar que es igual a 40 entre 2. Y eso 40 entre 2 viene a ser igual a 20 grados, ¿sí o no? Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave vendría a ser la E de enano. Pasamos a la siguiente pizarra. En la siguiente pregunta nos dice en la figura, calcule el valor de x si E es excentro. Y en este caso nos está diciendo que E viene a ser igual o es un punto notable llamado excentro. Nosotros sabemos que excentro se forma a través de la intersección de bisectrices interiores, dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior, ¿sí o no? En este caso, mira, si te das cuenta, este triangulito es un triángulo isósceles y esto viene a ser un ángulo X. Y nosotros ya sabemos por propiedad que este punto se forma a través de una bisectriz exterior, que vendría a ser justamente esta parte de aquí también tendría que ser X, ¿sí o no? Por la propiedad de bisectrices. Y de igual forma aquí, este angulito, digamos, vale alfa y este angulito también tendría que ser alfa. Bueno, y lo que nos dice, ¿no? Que es punto, en este caso, excentro. Ahora fíjate, mira, este 80, mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Tú ya sabes cómo calcular esta parte de aquí. Nosotros podemos calcular ese angulito. Ese angulito, llamémosle teta, ese angulito teta simplemente viene a ser la mitad de ese ángulo, ¿sí o no? Entonces de aquí vamos a colocar teta, viene a ser igual a 80 entre 2 y 80 entre 2 simplemente es igual a 40. Entonces teta viene a ser igual a 40 grados. Y ya tengo el valor de teta. Teta es igual a 40 grados. Entonces ese teta lo voy a ver, lo voy a tratar de quitar. Teta vendría a ser simplemente 40 grados. Aquí le voy a colocar 40 grados. Ya está. Ya tengo ese ángulo que nos hacía falta. Mira, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo calcular este ángulo de aquí, porque si tú te das cuenta, todo esto es 90 grados. Entonces, para que complemente a 90 grados, este angulito simplemente tendría que ser igual a 50 grados, ¿sí o no? 50 grados. Ahora, como si tú te das cuenta, este triángulo, ¿qué es? Es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Toda esa parte de ahí viene a ser igual a un triángulo isósceles. A ver, lo voy a pintar todo. Toda esa parte de ahí viene a ser un triángulo isósceles. Y como yo ya tengo la parte superior que vale 50 grados, entonces la parte de abajo tiene que ser dos ángulos iguales, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería? En este caso puedes aplicar directamente que la suma de los ángulos interiores es igual a 180, pero mira, como aquí yo ya tengo 50, entonces la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 130, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si tengo 130 más este 50 vendría a ser 180. Entonces 2x vendría a ser igual a 130. Entonces ya, pues, yo ya tengo resuelto. Entonces el valorcito de x vendría a ser 130 dividido entre 2. Eso simplemente es ¿cuánto? 65 grados, ¿no? 65 grados. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave en este caso vendría a ser la B del boomerang. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 7
Nos dice en la figura, calcula X y BR es bisectriz del ángulo ABC. A ver, nosotros, ¿dónde tenemos el ángulo ABC? ABC. Vendría a ser toda esta parte de aquí, ¿no? Toda esta parte de ahí vendría a ser el ángulo ABC. Pero mira, a nosotros nos está diciendo que BR es una bisectriz, es decir, esta línea de aquí viene a ser una bisectriz. Es decir, este ángulo BR, digo, este ángulo B vendría a ser dividido en dos partes iguales. Nosotros lo vamos a llamar alfa, a ver, tenemos alfa, entonces le voy a llamar simplemente teta, ya. Entonces, como nos dice que es una bisectriz, entonces simplemente los dos valdrían lo mismo. Teta, teta. Ya hasta ahora, fíjate, ¿ah? Esta parte de aquí, esta parte de aquí, este X, ese angulito X se forma a través de dos bisectrices, bueno, una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ¿sí, no? Y para eso nosotros ya tenemos formulita. Nosotros sabemos que ese X, aquí le voy a colocar ese X, simplemente es la mitad de este angulito, ¿sí, no? La mitad de este angulito que vendría a ser, en este caso, teta medios. Y hasta ya tendríamos por ahí una primera ecuación. Ahora, simplemente, mira, trabajas en esta parte de aquí. A ver, lo voy a remarcar de color amarillo ya. Toda esta parte de ahí, trabajas en esa parte de ahí. En esa parte de ahí, ¿qué tienes? Tienes un triángulo rectángulo. Ahora, en ese triángulo rectángulo ya tienes 52 grados. Entonces, 52 más teta tendría que ser igual a 90, ¿sí o no? Acá sí se lo voy a colocar 52 más el ángulo de teta tendría que ser igual a 90 grados. Entonces, tú ya puedes calcular, pues, teta. ¿Teta cuánto sería? Teta vendría a ser igual a 8, 60, sería 38. Si no me equivoco, 38. Sí, vendría a ser 38, ¿no? 38 grados. Entonces ya tienes el valor de teta. Teta es igual a 38 grados. Ese teta lo reemplazas en la primera ecuación, entonces simplemente x vendría a ser igual a, casi te lo voy a colocar en 1. Ya está. Entonces x vendría a ser simplemente 38 dividido entre 2. Y eso ya es conocido, 38 entre 2, ¿cuánto es? 38 entre 2 simplemente es 19, ¿no? 19. Y esa vendría a ser tu respuesta. La clave vendría a ser la A de avioneta. Pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta nos decía calcular X si E es excentro. Mira, si te das cuenta, este puntito viene a ser excentro. Y tú ya sabes, ¿no? Esta línea lo prolongo, el excentro se forma a través de dos bisectrices. Una exterior y una interior, en este caso, ¿no? En este caso. Bueno, en este caso digamos que este angulito vale un angulito teta. Un angulito teta y también este angulito tiene que valer teta, ¿sí o no? Este ya, XX, que vendría a ser lo mismo. Y mira, si te das cuenta es un triángulo isósceles, entonces este angulito también tendría que valer ¿cuánto? Dos veces X. Y justamente, nosotros tenemos este ángulo. Este ángulo simplemente, si tú lo quieres llevar ahí, simplemente sería el duplo. El duplo vendría a ser 80, sino de la propiedad, ¿ah? De la propiedad. Entonces, como ya tengo ese triángulo, simplemente en ese triángulo yo tendría que aplicar de que la suma de los ángulos interiores, ¿a cuánto es igual? La suma de los ángulos interiores simplemente es igual a 180. Entonces, x más x, 2x. Más 2x vendría a ser 4x. Aquí voy a colocar 4x más 80 que tenemos arriba. Eso tendría que ser igual a 180. Ya está. Ese 180 lo mando a restar al otro lado, entonces tendría que 4x vendría a ser igual a 100, ¿no? 4x vendría a ser igual a 100. Por lo tanto, x, ¿cuánto había sido? X había sido 100 entre 4 y eso es 25 grados. Eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave vendría a ser la B del boomerang. Pasemos a la siguiente pizarra. En la siguiente pregunta nos piden calcular el valor de X si O es circuncentro. Bueno, nos está diciendo que O es circuncentro, entonces ya para este caso, mira, yo puedo formar esta línea de aquí, más o menos hasta ahí, entonces ya puedo aprovechar de que esto también tiene que ser igual, ¿sí o no? Entonces esto también vale X. Ahora, para este caso, mira, yo quiero calcular, digamos, este angulito no conozco, el angulito lo voy a llamar alfa, ese alfa no conozco. Entonces yo sabía por propiedad de circuncentro que ese alfa es igual a dos veces el ángulo de arriba, ¿sí o no? Entonces alfa viene a ser igual a dos veces el ángulo de arriba, que viene a ser 60 grados. Entonces ya de aquí ya tengo alfa que viene a ser igual a 120 grados, siendo 120 grados. Y ya tengo mi valorcito de alfa. Voy a borrar esta parte de aquí para poder colocar el valor de alfa. Entonces yo tengo que alfa vale 120 grados. Pero tú sabes que el circuncentro se obtiene a través de líneas ortogonales, ¿no? En este caso, en este triángulo vendría a ser un triángulo más o menos simétrico. Entonces, si yo trazo acá una línea ortogonal, simplemente voy a formar un triángulo rectángulo. Mira, ahora, si te das cuenta, esto vale 6, esto vale 6. Ahora, como tú sabes que estos dos lados son iguales, entonces este ángulo se tendría que dividir en dos partes iguales, sería 60, ¿sí o no? Entonces este ángulo tendría que valer simplemente 30, ¿sí o no? Este ángulo tendría que valer 30 y este ángulo también tendría que valer 30, ¿sí o no? 30. Tal que la suma de los ángulos interiores de ese triángulo tendría que ser 180. Ahora yo tengo que esto vale 6, ¿ah? Y esta distancia vale x. Aquí podemos aplicar directamente la ley de cosenos, ¿no? Pero en este caso, como es geometría, tenemos que aplicar todo lo que es de geometría. A ver, en este caso tendríamos un triángulo de 30-60. Lo voy a representar aquí. ¿Cómo es el triángulo de 30-60? Ahí tenemos más o menos el triángulo de 30-60. Digamos que este angulito vale 60 grados y este angulito de aquí vale 30 grados. ¿Cómo es el triángulo de 30-60? Nosotros sabemos que esto es K, la hipotenusa es 2K y el opuesto que se le opone al ángulo 60 simplemente es K por raíz cuadrada de 3, ¿sí o no? Entonces aplicamos esa propiedad, pues este vendría a ser 30, este vendría a ser K, entonces a nosotros lo que nos pide es X. Entonces esto sería 60, si no, esto vendría a ser K raíz de 3. Aquí vamos a colocar K raíz de 3.
y esta parte también vendría a ser k raíz de 3. Entonces, para nosotros x vendría a ser igual a la suma de eso, que vendría a ser 2 veces k más k, que vendría a ser 2 veces k por raíz de 3. Pero nosotros no sabemos cuánto vale k. K simplemente de la hipotenusa, pues de la hipotenusa tendríamos que 6 es igual a 2 veces el valor de k. Entonces, simplemente k, ¿cuánto había sido? K simplemente vendría a ser 6 entre 2, que vendría a ser 3. Entonces, de aquí ya podemos calcular el valor de x. X vendría a ser simplemente 2 por 3. Acá lo voy a colocar, a ver, 2 por... Lo voy a colocar mejor bonito ya con paréntesis. Ahí vendría a ser 2 por 3 y esto por raíz de 3. Y entonces ya de aquí ya tienes el valor de x. X simplemente vendría a ser 2 por 3, que vendría a ser 6 por raíz de 3. Y esto vendría a ser tu respuesta. La clave en este caso vendría a ser 6 raíz de 3, la B, ¿no? 6 raíz de 3. Le sería la C, 6 raíz de 3, la C. La C del chompiras. Pasamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos piden calcular el valor de x. Bueno, en este caso, mira, fíjate, tenemos una figura, bueno, aquí tenemos una bisectrices interiores. A ver, si te das cuenta de esta parte de aquí, nosotros podemos calcular este ángulo de aquí, este ángulo de aquí. ¿Por qué? Mira, porque mira, si tú te das cuenta en este triángulo de aquí, lo voy a sombrear de color amarillo, en este triángulo de ahí, tú te puedes dar cuenta que tenemos que aplicar una propiedad, ¿no? Que justamente esa propiedad menciona que este angulito, digamos, un ángulo X, no, le vamos a llamar otro ángulo, le vamos a llamar un ángulo, digamos, un ángulo lambda, ¿ya? Un ángulo lambda. Ese lambda va a ser igual para nosotros simplemente por propiedad de que de la intersección de dos bisectrices interiores simplemente va a ser igual a 90 más 40 medios. En así lo vamos a colocar. Al lambda vendría a ser igual a 90 más 40 medios. Le vamos a poner acá 40 medios. Entonces ya de acá puedo determinar lambda, pero lambda vendría a ser para mí igual a 90 más 20, ¿sí o no? 90 más 20, ¿cuánto es? 90 más 20 simplemente viene a ser 110 grados. Ese 110 grados lo puedo pasar aquí por opuestos por el vértice, entonces esto también vale 110 grados. Ya está. Ahora, si te das cuenta, esto es un triángulo isósceles, un triángulo isósceles. Lo voy a remarcar de verde, ya lo voy a remarcar de verde para que te des cuenta. Este triángulo viene a ser un triángulo isósceles. Justamente sus dos lados valen iguales. Entonces ya tengo 110 grados. Entonces de aquí puedo aplicar la propiedad de que es la suma de los ángulos ínteros tiene que ser igual a 180, ¿sí o no? Pero ya, vamos a aplicar esa propiedad ya, para hacerlo paso por paso. X más X que vendría a ser 2X más 110 grados, eso tendría que ser igual a 180 grados. Ese 110 grados lo paso al otro lado, al restar, entonces 2x vendría a ser igual a 180 menos 110, eso es 70, ¿no? 70 grados. Entonces el valorcito de x vendría a ser igual a 70 entre 2, vendría a ser igual a 35 grados. Y esa vendría a ser nuestra respuesta para este caso. Si no, vendría a ser 35 grados. Y esa sería nuestra respuesta para este caso, la pregunta número 42, 35 grados. La pregunta número 40, bueno, en este caso ya es la última pregunta, ¿no? La última pregunta, nos voy a calcular el valorcito de x en la figura mostrada. Bueno, ya en este caso podemos aplicar directamente la propiedad. ¿Por qué? Porque mira, esta parte de aquí yo lo puedo complementar a 180, lo que es el ángulo llano. Simplemente vendría a ser 40 grados, ¿sí o no? Y esta parte de aquí, toda esta parte de aquí nosotros sabemos que es x. Pero mira, toda esta parte de aquí también tiene que ser 90 grados, ¿sí o no? Para que sea 180. Entonces, este angulito de aquí simplemente vendría a ser 90 menos x. Lo voy a colocar aquí. 90 menos x. Y ahí ese 90 menos x yo ya sé cómo calcular, porque mira, se está formando a través de una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces, aquí coloco 90 menos x, ¿a qué es igual? 90 menos x es igual a este ángulo, pero dividido entre 2, es decir, 40 dividido entre 2. Ya pues, 90 menos x, acá voy a hacer las operaciones, 90 menos x vendría a ser 40 menos 2, eso es 20. Ese menos x lo paso al otro lado a sumar y este 20 lo paso al otro lado a restar. Entonces, x me va a salir 90 menos 20. Aquí le voy a colocar 90 menos 20. 90 menos 20 ya conocía, pues 90 menos 20, ¿cuánto es 90 menos 20? 70. Y esa vendría a ser nuestra respuesta para este caso. En este caso ya la última pregunta, ¿no? Vendría a ser 70 graditos. X es igual a 70 grados. Listo, eso vendría a ser todo por esta ya quinta clase, que viene a ser el tema de líneas notables y puntos notables. Una unión de dos temas que ha estado un poco heavy, ¿no? Un poco heavy la clase, porque usualmente se suelen ver estos dos temas por separado. Bueno, un saludo y sigan viendo para poder desarrollar los siguientes temas. En este caso ya vendría a ser congruencia, polígonos, circunferencia, los siguientes temas, ¿no? Que continúan a estos temas. Bueno, un saludo y hasta pronto.